Gracias, congresista. Tiene la palabra la señora ministra. A ver, empiezo respondiéndole al congresista Tubino. Las asignaciones, sí hay una asignación para las ciudades de frontera de 100 millones y la ley, además de reforma magisterial, tiene un bono para las zonas de frontera. La asignación del BRAEM son 300, en la zona de frontera son 100 millones. Son 300 soles mensuales, perdón, en frontera son 100 soles mensuales. Congresista Tubino, la interrupción. No, efectivamente sí conocemos eso. Lo que pasa es que la asignación que se da al BRAE es una asignación mucho mayor que la que se da en la zona de frontera de la Amazonía. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, claro, y entonces eso debe ser revisado, porque no puede ser que si bien es cierto, hay mérito para estar en el BRAE, pero esos méritos, ¿acaso son menores por estar en zona de frontera en la Amazonía? Gracias, congresista. Tiene la palabra, señora ministra. Yo creo que eso es un tema también que hay que verlo a detalle, no somos expertos en eso. Nosotros, la idea es obviamente ver los recursos escasos que tenemos, cómo los asignamos y en qué momento los asignamos, pero yo creo que eso es un tema que podríamos revisar con el sector porque a todos nos interesa la selva, ¿no es cierto? Y se podría ver, obviamente sujeto a las restricciones presupuestales que nosotros tenemos. En cuanto al tema del Ministerio de Educación y la ejecución está en 50% porque los aumentos se han hecho, estamos recién sacando los decretos supremos que materializan los aumentos, la ejecución va a ser de 100%, o sea, no es que hay dinero, ¿no? Este año se han hecho aumentos significativos en el sector y estamos transfiriendo el dinero en noviembre, ¿no es cierto?, por las restricciones presupuestales de las que hablaba. Entonces, la ejecución sí va a ser de 100%, no es que acá hay una mala ejecución. Normalmente el gasto de planilla se ejecuta al 100%, ahí no hay mayores problemas de ejecución en general. Eso es básicamente en respuesta a las preguntas que nos han hecho los congresistas. Bien, sí. Siguiendo con el rol de preguntas, tiene la palabra el congresista Clayton, luego el congresista Elías, por favor. ¿Una interrupción? El congresista Clayton, le pide una interrupción al congresista Elías. Presidenta, señora ministra, colegas parlamentarios, es importante este debate que se realizan todos los años y donde hay una práctica y el Ministerio de Economía es el ministerio más importante en este momento en este debate, con la finalidad de que el debate no se trunque. Es importante que el Ministerio de Economía venga acompañado de una serie de técnicos, ¿no? Hay cosas, ya se viene escuchando que no hay especialistas en determinadas, digamos, materias y opiniones que estamos aquí virtiendo. Y, por ejemplo, en el tema de educación hay sectoristas de educación, etcétera, etcétera. Entonces, que lo llamen, presidente. O sea, no podemos quedarnos con un criterio mínimo a medias para tomar una decisión. Entonces, yo le pido a usted, por favor, simplemente eso, de forma inmediata, para que podamos discutir con más claridad y sobre todo tomar conciencia para la hora de votar. Bien, Clayton, te pide una interrupción la congresista Aramayo. Congresista Aramayo. Gracias, presidente, y gracias, congresista Clayton, muy amable. Sí, porque en la misma línea, en este artículo, colegas, tenemos en el 26, se nos habla de dos montos diferentes. 2.700 millones en el 26.1 que se transfiere a los gobiernos regionales para ciertas materias que tienen que ver fundamentalmente con planillas, pago de remuneración, financiamiento de pago, etcétera, etcétera. Más abajo, en el artículo, numeral 26.4, dice, autorícese al Ministerio de Educación para gobiernos locales, ya no es regionales, pero dice, para financiar el traslado de los estudiantes de instituciones educativas, secundario, rural, y da una serie de disposiciones, el 26.5, 26.6 y el 26.7. También de repente, como eso no es un tema de su especialidad, y acogiendo el pedido del congresista Elías Rodríguez, sería pertinente que quien ve el tema presupuestal en materia educativa pudiera salvar las dudas si es que no conoce la ministra. Gracias, presidente.
Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Clayton. Sería la última intervención. Lo que vamos a proponer en todo caso, que este capítulo educativo, siendo un tema de preocupación de casi la gran mayoría de los colegas congresistas, pediríamos que lo dejemos para que invitar al ministro del sector que acompañe a la ministra para que puedan absolver las preguntas de los colegas congresistas y así tener un dictamen que esté, digamos, con mayor información y los colegas congresistas hacer las preguntas que quedan pertinentes. Siendo así, la última intervención del congresista Clayton y pasamos para nuevamente volver a debatir con el ministro, conjuntamente la ministra de Economía y el ministro de Educación. Tiene la palabra congresista Clayton, luego le doy la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidenta. Colegas congresistas, el saludo de la mañana y también a nuestra ministra de Economía. Sí, en la misma línea creo que estamos consensuando casi todos los que estamos aquí en esta comisión. Me preocupa de manera especial, dentro del artículo 26, el inciso I, el fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las unidades de gestión educativa local, la realización de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales y el fortalecimiento progresivo de las escuelas superiores de formación artística pública. Esto muchas veces en las zonas rurales no se está considerando, o sea, están dejándose aislados, está dejándose de lado. Entonces sería interesante, presidenta, que nuestra comisión pues esto amplíe para que se pueda coberturar a nivel nacional. En la misma línea, sí, L, perdón. También la que ha manifestado mi colega Alejandra del 24.4, se transfiere 2.000 millones a los gobiernos locales, dice, o 2 millones, perdón, para financiar el traslado de los estudiantes a las instituciones educativas a nivel secundario del ámbito rural de la jurisdicción de los gobiernos locales focalizados. Entonces, esa focalización no sé qué criterios tenga, porque hay zonas que efectivamente están en total abandono. Llámese distritos que se encuentran alejados, así como dijo mi colega Tubino, hay instituciones educativas que son pues sinodocentes, polidocentes, que están a kilómetros, a horas de camino y que prácticamente esos alumnos no sé si están considerados en estos incentivos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Carlos, ¿también había pedido la palabra? Luego, congresista Ochoa, por favor. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, solamente hacer presente la posibilidad de incluir en este importante artículo que con los saldos del sector educación se reactive la comisión para la devolución de descuentos indebidos por cargas sociales, algo que realmente nosotros venimos atendiendo en nuestro despacho congresal y creo que podría ser esta una gran oportunidad de darle esa oportunidad y poder, en caso de que exista saldos del sector educación, reactivar esta importante comisión. Hay federaciones nacionales de trabajadores que están pues ansiosos con este resultado. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Le vamos a solicitar, como habíamos iniciado el día de ayer, que todas las propuestas, al final vamos a ver un debate si son aceptadas o no. Siendo así, le pediríamos que nos hagan llegar, así como ya lo ha planteado el congresista Villanueva, cuáles son los textos que ustedes creen que deben de ser recogidos para luego nosotros ver si son aceptados o no. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Sí, presidente, solamente una precisión, insisto. Presidenta, creo que sí es efectivamente importantísimo poder discutirlo también con el ministro, creo que la ministra tiene razón. Sin embargo, presidenta, siendo un asunto técnico, mi participación es alertando y cuidando la gestión del señor Wexler. O sea, yo quiero cuidar la gestión del señor Wexler. Yo quiero que el señor Wexler sea exitoso en su gestión. Presidenta, todos estos problemas que estamos presentando, presidenta, presupuestales, lo conoce el Ministerio de Educación. No necesitamos el equipo técnico que venga del Ministerio de Educación, presidenta, porque con todo respeto, la ministra tiene a todo el equipo de planificación de economía, de presupuesto del Ministerio de Educación. Por eso es que me extraña, presidenta, que por ejemplo no contenga acá el problema que ahorita se va a generar. La diferencia e inequidad remunerativa que hay entre el docente de educación superior pedagógica y los docentes de educación de los institutos de educación superior tecnológica. No han nivelado esa parte remunerativa, pero ellos saben ese problema, presidenta.
El tema de la planilla continua, ellos saben, presidente, que todos los años es el mismo problema. El tema de la deuda social, todos los años es el mismo problema. El tema de la situación de los administrativos que están ahora en huelga, presidenta, es de la FENTASE, todos los días, todos los años es el mismo problema. Y en todo caso, presidenta, con todo respeto termino, el equipo que acompaña a la ministra ha hecho este presupuesto. Estaba en el Ministerio de Educación. Bien, congresista, como es de conocimiento de todos los colegas congresistas, cada sector, cada titular, proyecta sus presupuestos de los diversos programas, y siendo el tema que muchos de ustedes han tocado, son ya temas no tanto económicos de las transferencias, sino de los programas, específicamente fechas de transferencia, hasta qué fecha puede ser. Entonces, por ello es a efectos de poder tener una mejor información, vamos a pedir al señor ministro que nos pueda acompañar y ahí poder absolver las interrogantes válidas que tienen los colegas congresistas y la preocupación que han planteado. Ese es un tema que ya creo lo hemos aceptado, debo de entender, por parte de todos los integrantes, para seguir pasando al punto que sería… Estaríamos aquí, disposiciones complementarias. Bien, sin antes de pasar a las disposiciones complementarias, le vamos a ceder el uso de la palabra a la señora ministra. Muchas gracias, presidenta, y gracias, congresistas, por sus aportes. El tema de las sentencias judiciales es un tema que obviamente nosotros estamos viendo. Y la idea es poder resolver ese problema de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, en los próximos meses. Si no resolverlo, por lo menos ver la manera de cómo lo podemos enfrentar de a pocos, dado el nivel de problema que ahora enfrentamos, pero tenemos que darle una vía de, por lo menos, empezar a ver cómo resolvemos ese problema. Nosotros hemos recibido la demanda de ustedes, congresistas, y también de la presidenta, y lo tenemos que abordar. En cuanto al tema de los gobiernos locales, eso es un plan piloto, ¿no? La idea es que ese plan piloto vamos a ver cómo va, y en la medida en que vaya bien, lo vamos evaluando. En cuanto a la inequidad salarial, ese es un tema complejo siempre, ¿no? Yo creo que inclusive cualquier empresa o uno mismo, cuando tiene que determinar cuánto darle a la gente que trabaja para uno, es un tema bien complejo y depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la cantidad de tiempo que tiene la persona, depende de la formación que tiene la persona, depende del nivel de responsabilidad que tiene en el lugar donde está. Entonces, es un tema bien difícil y en general es complicado tratarlo, no solamente sectorialmente, también a nivel de UGEL, a nivel de… entonces, no es solamente que hay que equiparar a todo el mundo, hay diferencias en general, como dije, debido, ¿no?, a la experiencia que tiene la persona, la formación que tiene, la cantidad de años que tiene la empresa, el compromiso que tiene, la responsabilidad del cargo, etcétera. Creo que eso es claramente, requiere una especialización tal que es muy complicado asignársela al Ministerio de Economía. Es algo a lo que tiene que estar dedicado el sector especializado en el sector y que sabe cada puesto, ¿no es cierto?, cuánto es lo que vale, digamos, etcétera, etcétera. Eso es más o menos. Bien. Bien, colegas congresistas, siendo así, estamos logrando la comunicación con el señor ministro, para que si hoy pueda venir, y con ello podríamos avanzar. Sin embargo, continuamos con los artículos siguientes. Disposiciones complementarias, estamos en la página 38. Primera disposición complementaria final. En la página 38. ¿Hemos regresado? No. Una nueva versión. Ajá. No es el nuevo texto, no lo tienen.
Entonces, continuamos con la primera disposición complementarias finales. Establécese como límite para que el Banco Central de Reserva del Perú requiera autorización por ley para efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales cuando el monto de tales operaciones y convenios supere una suma equivalente a 10 veces el valor de la cuota del Perú en el Fondo Monetario Internacional, FMI, de conformidad con el artículo 85 de la Constitución Política del Perú. Los colegas congresistas que desean hacer uso de la palabra, y si no habiendo intervención, lo sometemos a votación el texto, ya que ha sido consensuado. Y solamente, perdón, le diríamos a la señora ministra si nos pueda informar sobre el monto de la cuota del FMI. Un poco explicar, la cuota del FMI, el FMI está compuesta por casi todos los países del mundo, ¿no? Entonces, ¿en qué moneda se expresan? Entonces tiene una moneda que es una especie de canasta de las monedas de todos los países. El equivalente en la cuota del Perú es de más o menos 1.868.000, ¿no? Casi 2 millones. Bien. También le damos la bienvenida a la congresista Marisol Espinosa, que nos acompaña hace bastantes minutos. Sigue festejando el triunfo de Perú. Sí, bien. Bien. Sí, también aprovechamos, ya que hay medios que nos están cubriendo esta sesión, aprovechamos a que por favor el ministro pueda atender al llamado y pueda apersonarse a la comisión para que podamos continuar con el debate. Bien, siendo así, colegas congresistas, sometemos a votación la primera disposición complementaria finales. Los que estén de acuerdo, sírvanse, está levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Segunda disposición, que también ha sido consensuado. Los créditos presupuestarios correspondientes a las competencias y funciones transferidas en el año 2017 en el marco del proceso de descentralización y que no hayan sido consideradas en la fase de programación y formulación de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 en el pliego correspondiente se transfieren durante el presente año fiscal con cargo al presupuesto del pliego que ha transferido la competencia conforme a lo establecido en la quinta disposición transitoria de la Ley 27.783, Ley de Bases de la Descentralización. Dichas transferencias se realizan en enero del 2018 a propuesta del pliego respectivo y detallan el monto que corresponda a cada pliego a ser habilitado. La propuesta antes mencionada se remite al Ministerio de Economía y Finanzas para los fines respectivos. Los que están de acuerdo, aprobado por unanimidad. Tercera disposición final. Dispónese que los recursos destinados al funcionamiento de los fines del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local FONIPREL, a los que hace referencia el literal C del artículo 19 de la Ley 30.518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente disposición no hayan sido ejecutados conforme a dicho artículo, sean depositados por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, DGETP, en el año fiscal 2017 en la cuenta del FONIPREL a solicitud de la Secretaría Técnica de dicho fondo, quedando dichos recursos exceptuados del literal A del artículo 18 del Decreto Legislativo 1276, decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose asimismo que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez.
a la que refiere el literal Q del artículo 6 de la Ley 28.693, Ley General del Sistema, a lo establecido en el artículo 1 del Decreto de Urgencia 030-2018 y en la Ley 29.125, ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local FONIPREL. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la ley. Los colegas congresistas, si hay dos intervenciones, el congresista Gilbert Violeta y el congresista Percy Alcalá. Presidenta, muy preciso, es para efectos de que sencillamente para una correcta implementación de esta disposición se habría omitido un dispositivo legal, el literal A del numeral 20 del artículo 20 del Decreto Legislativo 276. Y la justificación es que con el fin de que se puedan depositar los recursos consignados en el 2017 al FONIPREL, es necesario que se exoneren dichos recursos cuya fuente de financiamiento es recursos ordinarios. Le alcanzo el texto en todo caso para que el equipo lo evalúe y haga la integración del texto. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Percy Alcalá. Buenos días, señora presidenta. A través suyo saludar a todos los señores congresistas, igualmente a la ministra de Economía y todo su equipo técnico. Solo si analizamos, digamos, cuántas obras ha hecho a nivel nacional FONIPREL y a través de estos últimos años, hay muchas obras que han quedado en el camino y que hasta el momento no se han terminado de ejecutar al 100%. De repente, porque la información que solicita FONIPREL es demasiado engorrosa o de repente demasiado difícil, o no sé, y también el problema que viene que es, digamos, seguidas. Mientras no pasa un informe evaluatorio, no se puede presentar la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, y de repente esto es un cuello de botella, y eso conlleva que esto no se agilice. Si de repente se pudiera modificar la normativa con la finalidad de darle mayor fluidez y que también se puedan, digamos, cumplir las metas, digamos, de los gobiernos locales lo más pronto posible, ¿no? Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Clayton. Muchas gracias, presidenta. En la misma línea, la preocupación, bueno, un poco personal, es de lo que ya se había presupuestado en el año fiscal 2017, así como para FONIPREL y otras transferencias a los gobiernos regionales de las obras o que no se han realizado en este presente año, que se garantice en todo caso pues su presupuesto al 2018, porque esto no carga. Sí, lo estoy entendiendo, solamente quería aclararme para que no se tenga el 2018 decir que no, ya se ha reabierto el presupuesto. Gracias. Bien, gracias, congresista, con la participación de los colegas congresistas y con el pedido de incorporación en ese artículo por parte del congresista Violeta que habían omitido considerar en donde señala los recursos exceptuados del literal A del artículo 18, lo que se agrega, y en el literal A del numeral 20.3 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1278. Con ese agregado someteríamos a votación, ya que también la señora ministra, perdón, congresista Pacori, ya que la señora ministra también habría dado el visto bueno. Le damos la palabra. Disculpa que no le haya concedido. Señora presidenta, muchísimas gracias. Respecto al tema de FONIPREL, y creemos que a veces la responsabilidad no es el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que también se sujeta a veces la responsabilidad de los gobiernos locales, quienes pues son los que ameritan y a veces no cumplen algunos requisitos que se les da en los plazos establecidos. El problema se suscitaba y que varias autoridades locales manifestaban de que los plazos para levantar estas observaciones eran plazos en fechas donde se les complicaba para que puedan levantar estas observaciones. Y entonces muchos de sus proyectos que habían tramitado, gestionado, se veían entrampados y al final no lograban las transferencias que debería de realizar el FONIPREL. Entonces, eso es un tema que nos preocupa y es por eso que, por ejemplo, sería importante saber conocer cuánto de saldo han tenido o cuánto es el monto que no se les ha transferido a estos gobiernos y que está quedando, porque si es un monto significativo, habría que ver la forma de que, para no perjudicar a estos gobiernos locales, ver si existe alguna disposición y esto se pueda volver a repetir para el año 2018 y así se haga efectivo a este concurso que es el FONIPREL, que es importante para todos los gobiernos locales, señora ministra. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Señora ministra, para que pueda responder las preguntas de los colegas congresistas. El FONIPREL es un fondo
que para nosotros es súper interesante porque permite recursos adicionales en la medida en que haya proyectos que en teoría ganan un concurso. Estoy de acuerdo con ambos congresistas de que hay muchas cosas que mejorar. Algo hemos hecho en el proyecto de ley 1980, pero estamos de alguna manera siempre llanos a recibir más sugerencias, ver cómo va funcionando e irlo mejorando. Yo básicamente siempre he creído que las normas siempre son perfectibles en el momento que uno ve cómo van yendo en la realidad y se pueden ir ajustando. Nosotros estamos abiertos a cualquier consulta en esa materia. Gracias, señora ministra. Sí, efectivamente es un programa importante, lo cual permite en gran mayoría a los municipios más pequeños, que es imposible quizás que el gobierno le pueda asignar un presupuesto superior a 50, 40 millones, ¿no? Hemos visto municipios muy pequeños que han ido a estos concursos y han sido beneficiados. Sin embargo, como usted mismo lo ha señalado, señora ministra, también tenemos algunos requerimientos, específicamente lo que concierne a la región Huánuco y otras regiones también que nos han hecho notar que ellos han ganado. Sin embargo, hasta la fecha no le han hecho la transferencia porque hay algunas observaciones administrativas que sería bueno quizás destrabar ello para permitir que el proyecto del programa cumpla sus objetivos, ¿no? Y muchos de ellos son canales de riego, obras que a veces no son destinados por las transferencias de los mismos sectores. Sin embargo, a través de este programa FONIPREL hemos visto muchos municipios que han sido beneficiados. Entonces, ello le hacemos de notar, señora ministra, para que pueda corregirse estas debilidades que estamos observando. Nos pide la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidenta. Solamente para hacer una precisión, señora ministra, por intermedio de la presidencia, es importante FONIPREL porque es un fondo concursable que permite evaluar la calidad de los estudios para que muchas municipalidades puedan financiar proyectos de mucho interés. Me gustaría que, aprovechando que se está tratando el tema de FONIPREL, se pueda hacer una revisión o una reforma del desempeño de FONIPREL como tal en torno a sus funcionarios. Yo conozco de casos que algunas municipalidades han concursado, han aprobado, pero no han alcanzado el presupuesto. En el próximo concurso, el estudio que presentan que está aprobado es descalificado. Entonces no hay criterios uniformes. Sería bueno que hagan una revisión de esto para que puedan incentivar a que los gobiernos locales presenten proyectos para que puedan financiar a través de este concurso algunas necesidades que son latentes en el Perú profundo. Gracias, presidente. Sí, gracias, congresista. Estas interrogantes seguramente va a conllevar a que la ministra pueda hacer algunas modificaciones a las normas. Sin embargo, este artículo está centrado para que los recursos puedan garantizarse y no sean transferidos a otros rubros. Tiene la palabra, señora ministra. Agradeciendo, también la presencia de la congresista Lourdes Alcorta, a quien le damos la bienvenida. Puede continuar. Sí, con cargo, como dije, a hacer una mejora continua en en el tema del FONIPREL. Nosotros ya hemos hecho algunas reformas con respecto a lo que hemos visto este año. Primero, hemos establecido criterios para asignación de los recursos a los municipios más pobres. En primer lugar, sí quiero decir que el personal del FONIPREL, la gente ha cambiado toda, ¿no? Hemos hecho un cambio completo de las personas que están ahorita a cargo del FONIPREL. Hemos introducido, como dije, criterios de asignación para los municipios más pobres, de tal manera de alguna manera balancear a aquellos que no reciben dinero por otras fuentes. También vamos a utilizar más fuentes de información para los indicadores de desempeño. Estos indicadores, además, algo que no tenía era el tema de cierre brechas, ¿no? O sea, evitar obviamente los monumentos que no le dan ningún beneficio directo al ciudadano. Y lo otro es crear un sistema integral del tema de las inversiones, es decir, que tengan estudios y tengan el proyecto, porque muchas veces uno gana el FONIPREL con el estudio y después no tiene la plata para hacer el proyecto. Entonces la idea es que la asignación o esto sea para el tema, aquellos proyectos que vienen con el tema completo, ¿no?